Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Así es. Bien, vamos a orar entonces para que Felipe nos pueda compartir la palabra. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, Padre, que tú nos permites reunirnos en torno a ti, mi Dios. Te pedimos por la vida de Felipe, de Mariane, de la Emita, para que tú estés con ellos en todo tiempo, Señor, los estés cuidando, y que la palabra, Padre, que nos va a compartir hoy Felipe, Señor, sea de ánimo para nuestros corazones, Señor. Que Felipe sea un instrumento de lo que tú quieres decirnos hoy, Padre. En el nombre de Jesús lo bendecimos, Señor. Guía toda y cada una de sus palabras en este tiempo, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Voy a ver, Felipe, si estás para poder compartir. Ya, ahora sí, que Ahí no sí. tenía permitido el audio. Muchas gracias a los muchachos que están trabajando tras bambalinas con todo esto de Zoom, que sería todo un desafío. Gracias, hermanos, por la invitación de poder compartir con ustedes. Ustedes bien lo saben ya, son nuestra familia en Santiago. Si bien acá estamos, bueno, les cuento un poco de nosotros acá en Punta Arenas. Hemos llegado en enero acá a Punta Arenas por situaciones de trabajo. Nos hemos integrado a una iglesia. La verdad es que nosotros no somos mucho de recorrer iglesias, y a la primera que fuimos ahí nos quedamos. Era una iglesia bautista, que acudimos un domingo, hablamos con el pastor, quedamos invitados, comenzamos a participar durante el verano, y luego llegó la pandemia en marzo y Punta Arenas entró en cuarentena, así que seguimos con esta iglesia, hermanos bautistas, por medio de Zoom. Y también estamos participando podríamos decir así, en el comienzo de una iglesia acá en Punta Arenas, que es de la viña Punta Arenas. Está surgiendo acá una viña Punta Arenas. No quiero decir que somos miembros de esa congregación, solamente hemos querido estar sirviendo y acompañándolos a ellos, y estamos participando también con ellos. Participando de la comunidad en Cristo, eso es más que nada. Participando de la fe, ayudándonos, compartiendo, haciendo comunidad, haciendo vida cristiana, y eso es lo que nos importa. No sabemos qué se viene para el futuro, con todo esto, cómo va a ser la nueva iglesia en el futuro, pero sabemos que Dios siempre permanece en nosotros y siempre está con nosotros. Hoy quisiera compartir con ustedes una palabra que me mostró el Señor, que es acerca de esto. A ver si lo pueden distinguir. Es una espiga. Es una espiga. Ahí está. La espiga. Yo había estado orando para que el Señor pusiera una palabra, la cual yo pudiese compartir con ustedes, y quisiera compartir esta imagen que Dios me mostró respecto a cómo nos ve Dios en determinado momento de nuestra vida. A veces resulta difícil escoger
un momento clave de nuestra vida. Uno puede recordar todo lo que ha vivido, y si tuviésemos que elegir un momento sería un tanto difícil, porque todos los momentos nos han enseñado de forma importante, ya sea momentos de tristeza o momentos de alegría. A veces resulta difícil escoger un momento de mi vida que grafique eso soy yo, y así ha sido mi vida. Es un dato difícil porque hemos vivido tantas cosas, ya uno adulto ha vivido tantas cosas que diferentes momentos nos enseñan diferentes cosas. Tenemos más de un gran recuerdo en nuestra memoria que pueda reflejar diferentes épocas de nuestra vida. Tenemos recuerdos de diferentes lugares, tenemos recuerdos de diferentes etapas de nuestra vida, ¿cierto? De niños, de adolescentes, de jóvenes, ya adultos, de padres, de abuelos. Y creo que en lo personal he disfrutado y aprendido muchos de los momentos alegres que Dios me ha entregado. Por ejemplo, en mi rol de papá con Emita, ha sido una bendición esta etapa que estoy viviendo con ella, pero también aprendí mucho padeciendo dolores, padeciendo adversidades en mi tiempo de adolescencia. Así que tampoco podría descartar mi adolescencia y desdeñarla, porque no fue buena. No, sino que fue un momento que me enseñó y me ayudó a fortalecer. De niño me recuerdo jugando a la pelota con mis amigos, pero también de grande tengo grandes alegrías, como mis primeras citas románticas con Marianne, y siento gran felicidad cuando recuerdo esos momentos. Así que recordar o elegir un momento en nuestra vida, elegir una imagen que me grafique, resulta un tanto difícil, porque uno vive diferentes situaciones que nos llevan a pensar y a sentir diferentes cosas, pero todas son igualmente de importantes. Elegir un momento de la vida que grafique lo que somos, a la larga resulta un tanto difícil. A veces Dios nos trata igual. No es solamente una imagen lo que somos, sino que siempre va a depender de las circunstancias, de la etapa que vivimos. La Biblia nos enseña que Dios nos ve como niños en determinados momentos, también nos ve como ovejas, también nos ve y a veces nos exige ser maestros. Recordarán la frase de Pablo, pudiendo ser ya maestros, se comportan como niños. Bueno, son imágenes. También nos ve como sal, nos ve como vid, etc. Hay un montón de imágenes que Dios nos transmite, nos enseña, y uno dice, bueno, así es como me ve Dios. La palabra de Dios nos muestra este tipo de diferentes imágenes que describen nuestro presente. Así que, bueno, yo estaba pensando, ok, sé qué significo, que soy ciertas cosas para Dios, tengo un significado en Cristo, pero pensando en cómo me ve ahora y pensando también en la congregación, cómo nos ve Dios en este tiempo. Quizá la imagen más importante que en algún momento de nuestra vida hemos tenido es que Dios nos ve como hijos e hijas, y Él siendo Padre que nos cuide, nos cobija. Al menos fue como me vi cuando conocí al Señor hace poco más de 10 años. Quizás es la mayor imagen, lo que tiene más sentido para mí. Yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Pero hoy, en este tiempo especial que el Señor nos invita a pasar, ¿cómo nos está viendo? ¿Cómo me ve Dios? Y esta es la pregunta que yo le hice al Señor. ¿Cómo me ves? ¿Qué soy frente a ti? ¿Qué soy frente a ti, Señor? Y el Señor me ha mostrado la imagen de una espiga, de esta espiga, de esto que está acá. Una espiga. Que quisiera compartir con ustedes. Quisiera transmitir esto que el Señor me ha ido enseñando, y también transmitir qué significa ser una espiga y en qué pasajes podemos encontrarla. La espiga es un elemento bíblico. ¿Y en qué nos enseña Dios a través de esta imagen? Ustedes saben que la espiga
En botánica se conoce, yo no sabía, he aprendido bastante al respecto, en botánica la espiga se les conoce como inflorescencia. ¿Qué significa la inflorescencia? Es un conjunto de flores, un conjunto de flores. Todo esto que está, estas ramitas, ¿no? Son flores que están sujetas a una columna vertebral, por decirlo así, o un eje que las sostiene. Y son estas flores que van arrojando frutos y que cumplen diferentes características según el tipo de la espiga. Así que el Señor me mostró esta imagen, la imagen de un campo de espigas, la mies, como se conoce en la palabra bíblica, un campo de espigas. Y de acá en la Patagonia es bastante común esto. Ustedes, bueno, invitados, obviamente están acá a Punta Arenas cuando vengan. Vamos a recorrer la Pampa. Y la Pampa es, la estepa es, parecerá ser un campo desolador. No hay muchos árboles, no hay casi nada de árboles. Y una mente solamente ve como un desierto color verdoso. Y que está lleno de espigas. Y son espigas que son sometidas al viento de 120, 150 kilómetros por hora, son sometidas a la nieve, son sometidas al frío, son sometidas a un clima bastante inhóspito. Pero ahí están las espigas, ahí están, paraditas. Se dejan llevar por el viento, pero permanecen estoicamente, vuelven al lugar en donde están. Y esta es la imagen que quisiera compartir con ustedes, la imagen de una espiga. Quisiera invitarles entonces a reflexionar en 3 pasajes que me hacen pensar en la espiga, 3 pasajes que se unen y que nos pueden enseñar mucho. Son 3 pasajes que son aislados, no están conectados entre sí. Probablemente son 3 pasajes a los cuales yo voy a ignorar el contexto. Todos estos pasajes tienen un contexto muy diferente. Sin embargo, hay algo en común, que es el espíritu de estas palabras. Lo que nos quiere enseñar, el principio que está de fondo. Esto es lo que hace especial a la palabra de Dios. Escenas diferentes a lo largo de la Biblia que tienen contextos diferentes, mantienen un principio que los une y que lo hace trascendente. Por eso es que la palabra nunca muere, sino que guarda esa trascendencia eterna y nos enseña a través de diferentes imágenes. Así que quiero invitarles a repasar el primer pasaje. El primer pasaje. Este primer pasaje se encuentra en Deuteronomio. Deuteronomio es el 5.º libro del Pentateuco y está lleno de normas, está lleno de leyes, de mandatos. Es un libro quizás difícil de leer. Termina este libro con la muerte de Moisés. Moisés yendo al monte a morir con Dios, entregándole su capitanía, entregándole su mando a Josué, quien se transformaría luego en el general del ejército israelí. Entonces, este libro de Deuteronomio tiene un montón de normas, un montón de leyes. Quizás resulta un libro difícil de leer. Son leyes que el pueblo de Israel debía cumplir para así recibir la bendición de Dios. Entre los mandatos habla de cómo comportarse, por ejemplo, en la guerra, qué hacer con el divorcio en el matrimonio. Es un libro que habla acerca del divorcio dentro de la cultura judía. Cómo comportarnos cuando están recién casados. Dice el Señor en esta Deuteronomio que los recién casados deben restringirse de toda responsabilidad durante un año. Durante un año sin responsabilidades. Y que el hombre debe ser feliz, que debe alegrar a la mujer. Me pareció muy, muy interesante ese pasaje. Bueno, habla también de cómo disciplinar a un hijo rebelde. Fíjense, si estamos en esta etapa de padres, en Deuteronomio podemos encontrar principios que nos ayudan
a, a disciplinar, a corregir a un hijo rebelde, etc. Habla acerca de un montón de cosas de la vida cotidiana, un sinfín de mandatos que el pueblo judío debía obedecer. Y entre estos mandatos, entre estas normas, se encuentra la siguiente, que les invito a escuchar. Esto está en Deuteronomios, capítulo 23, versículo 25. Dice así: cuando entres en la mies de tu prójimo, cuando entres en la mies de tu prójimo, la mies son estos campos de espigas. Si tú vas transitando y te topas con un campo de espigas y que esto pertenece a otro, dice así: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espiga con tu mano. Podrás arrancar espiga con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. ¿Qué quiere decir todo esto? Si un hombre tenía hambre, entrando en los campos de sembrado, lo que se conoce como la mies, podía arrancar espigas, coger, tomar estos granitos, ya sea trigo, arroz, y comer de ellos, para así saciar su hambre. Si un hombre o una mujer tenía hambre, podía pasar por estos campos de espigas, que podían ser de otros judíos, podía arrancar estos granitos y podía comer, podía satisfacer su hambre. Sin embargo, lo que no podía hacer era lo siguiente, y esta es la condición. Tú puedes arrancar estos granitos, puedes alimentarte de ellos. Sin embargo, no puedes aplicar la hoz, no puedes pasar la hoz y cortar la vida de esta siembra. No puedes arrancarlo de raíz, en otras palabras. Puedes sacar provecho de los frutos de esta siembra, pero no arranques de raíz, no les quites la vida a esta siembra. Para los judíos era permitido beneficiarse del trabajo de otro. Fíjense lo singular de este pasaje. Los judíos podían beneficiarse del trabajo de otro porque estaba esta idea de comunidad, de que Dios era quien proveía a sus hijos en todo momento. Podían beneficiarse de los frutos de otro, si así era necesario, por causa del hambre en este caso, pero no debía cortar o matar el recurso del cual se beneficiaba. A veces pasa, ¿no? Nos beneficiamos de los dones y talentos que tiene una persona, pero nos beneficiamos tanto, 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 que terminamos agotando el recurso del cual nos beneficiábamos. Y terminamos secando esa fuente, o terminamos secando esa espiga. La estrujamos a fondo, pero no nos damos cuenta que poco a poco estamos arrancando la raíz, que poco a poco estamos agotando ese recurso. Y la instrucción de Dios es esa. Puedes beneficiarte de lo que te provee esta espiga, pero ojo, no apliques hoz a la mies de tu prójimo. No cortes los recursos que te provee este fruto, esta flor. La espiga es una flor, es un conjunto de flores. De ahí la inflorescencia. Bueno, parece una norma más del montón, ¿ok? Es una norma más del montón, este versículo de Deuteronomio. Parece algo que no despierta gran enseñanza, nos habla de solidaridad entre una comunidad, habla de empatía, habla de consideración, etc. Quizás son los valores que podemos rescatar de esta ley, pero quisiera llevarlos, hermanos, un poco más allá. Así que avancemos. Hasta acá está claro el mandato para los judíos. Cuando estaba estudiando este pasaje, se me vino a la mente la siguiente escena. Porque el pasaje dice, puedes arrancar la espiga, pero no puedes pasar la hoz, no puedes quitarle la vida. ¿Y de quién me acordé? Y quizá usted ya se está acordando también. Me acordé del diálogo que tuvo Dios con Satanás acerca de Job. Dios con Satanás acerca de Job. Así que quiero invitarles a leer el segundo pasaje. Vamos a leer 3 pasajes.
que están aislados, desconectados en la Biblia, muy lejos entre sí, pero que mantienen un principio muy especial. El segundo pasaje es el siguiente. Job, capítulo 2, versículo 6. Job, capítulo 2, versículo 6. Dice así este pasaje. Venía Satanás de este moverse por el mundo. Recuerden que Dios le entregó la potestad a Satanás de ser el príncipe, de tener potestad sobre las tinieblas de este mundo. Y venía Satanás de moverse por este mundo y Dios le pregunta, ¿pasaste por el mundo? ¿Viste a Job? ¿Lo notaste? ¿Viste lo justo y recto que es mi hijo? Entonces Satanás lo provoca un poco con su astucia. Bueno, es fácil creer, es fácil ser recto, es fácil ser justo cuando tienes todo en la vida. Job tenía una buena familia, una bonita casa, tenía campos, tenía animales, es decir, no pasaba zozobras. Entonces, Dios le dice lo siguiente en el versículo 6, capítulo 2. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida, guarda su vida. Me hizo acordarme este pasaje de Deuteronomio, este mandato acerca de la espiga, que en el fondo lo que estaba diciendo, puedes tomarlo, puedes cogerlo, pero no pases la hoz, no lo mates, guarda su vida. Claro, este pasaje no habla de una espiga, este pasaje de Job no habla de una espiga, es un pasaje que tiene otro contexto, tiene incluso un contexto teológico distinto, del cual hay muchas interpretaciones. Es absolutamente diferente a Deuteronomio, pero mantiene un mismo principio. Satanás podía pasar su mano sobre la vida de Job, pero no arrebatarla. En otras palabras, podía arrancar la espiga con su mano, pero no podía pasar la hoz. Le estaba permitido someter a Job a ciertas situaciones, pero no se le estaba permitido matarlo. De este pasaje me llama la atención que es Dios quien expone a Job frente a Satanás en el versículo 3. Es Dios quien le llama la atención a Satanás y le pregunta, ¿te fijaste en mi siervo Job? Satanás había visto quizás a un montón de gente, pero Dios sabía el propósito que tenía con Job y lo expone frente a Satanás. Y le dice, ok, de toda la gente que tuviste, ¿te fijaste en Job? ¿Lo viste? Es Dios quien pone a Job en el tema. Dios pone a Job en el tema de conversación, no es Satanás. Satanás quizás no tenía intención de fijarse en Job, o de tomar, o de hasta someter a Job a dificultades. Pero es Dios quien trae a Job al tema de la conversación y lo expone frente a Satanás. Y es Dios quien vio a Job como una espiga. Dios ve a Job como una espiga, como una flor, como esta flor que da frutos, que florece en climas inhóspitos, en todo tipo de climas, permanece. Una flor que trae bendición a otros, a quien consume de ella. Y es Dios quien ve en Job una flor que podía ser tocada, pero no arrancada. Dios le dice a Satanás, ok, él está en tu mano, mas guarda su vida. Esta flor, puedes tocarla, pero no la arranques, no la arranques. No puede ser arrancada. Esta flor puede sufrir dolencias, pero no puede marchitarse, no puede morirse. Es una flor que podía ser probada y que no moriría en el intento. El Señor le dice a Satanás,
Job está en tu mano, esta flor está en tu mano, esta espiga está en tu mano, pero protege su vida. Así nos enseñó en Deuteronomio. Puedes tomar la espiga, pero no pases la hoz. Este principio se repite en esta historia de Job. La espiga puede ser tomada para ser de provecho, pero no podrá ser arrancada. Y también me llama la atención que incluso Satanás obedeciera esta orden del Señor y no matase a Job. Conocemos la historia de cómo termina Job, ¿no? Pasa por diferentes situaciones tristísimas, trágicas, pero el fin del libro es un libro de bendición, es un libro de promesa. Y Job permanece y no es tomada su vida. Incluso nos hace pensar acerca de que Satanás es a veces, irónicamente, más obedientes que nosotros mismos con el Señor. Satanás recibió esta instrucción de Dios: toca su vida, pero no la arranques. Y Satanás obedeció, no arrancó la vida de Job. Y no sabemos qué pasa entre líneas, pero incluso Satanás obedece y teme al Señor. Santiago dice que hasta los demonios temen y tiemblan al Señor. Y ni aún así nosotros tememos y obedecemos. Esta es una reflexión al margen, ¿no? Cómo Dios nos confronta con la palabra. Y cómo uno a veces dice, bueno, que Satanás es terrible, es lo más oscuro que hay, pero no conocemos lo que hay en nuestro corazón. Y la culpa no siempre es culpa de Satanás, sino que a veces es nuestra propia naturaleza que está en pecado. Y debemos hacernos cargo de temer y obedecer. Al menos Satanás teme y obedece. La pregunta es, ¿temes a Dios? ¿Obedeces a Dios? Porque Satanás sí lo hace. No quiero sacralizar, no quiero convertir a Satanás en alguien bondadoso. Sé que es alguien que viene a matar, a robar y a destruir. Pero incluso es irónico porque incluso él teme y obedece al Señor. Es una reflexión al margen de esta palabra. Lo importante acá es esta imagen, la espiga, una flor de la cual se pueden alimentar algunos, que puede traer provecho y riqueza a sus propietarios, pero que en estos pasajes el Señor dice, guarda su vida, no apliques la hoz. El Señor vela por nuestra vida espiritual, el Señor nos protege, hermanos, el Señor nos protege, permite que podamos pasar por momentos difíciles, complicados, pero aún así el Señor dice, no pases la hoz, guarda su vida, manténlos vivos, y nos ha guardado en su fe. El Señor te ha guardado a ti en su fe. Conocemos la historia de nuestra congregación y es una historia complicada, de dulce y agraz. Sin embargo, hay un tesoro. Cuando se habla de qué visión tiene la congregación, cuál es el fundamento de nuestra congregación, lo especial es la respuesta que esto nos ha ido enseñando Dios en el tiempo. Quizás no hay una doctrina exacta, no hay una denominación exacta, pero sí hay una fortaleza, sí hay un corazón en esta congregación, que es que su fe ha perseverado en la vida de los miembros de esta congregación. La fe ha prevalecido ante cualquier circunstancia. Y eso no está en todo lugar. Hoy son tiempos difíciles para creer. Hoy es tiempo difícil para ser de Colo-Colo, ¿no? Es un tiempo complicado. Sin embargo, los colocolinos ahí están, creyendo en su equipo. Y los cristianos están viviendo tiempos complicados. Es un tiempo difícil para ser llamado cristiano. Sin embargo, acá estamos. Acá está la congregación, guardando su fe, guardando su fe. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho, no apliques la hoz, no le robes su fe. Que su fe no sea arrebatada. Que su vida eterna no sea arrebatada. Si hay un fundamento que tiene esta congregación, es la fe en Cristo. Ese es el principal fundamento que todos debemos tener.
la fe en Cristo, que Él nos sostiene, que Él nos guarda, que somos discípulos de Él, que Él está acá para reconciliarnos con todos nuestros errores, reconciliarnos con Dios Padre Todopoderoso. Somos esta espiga para el Señor. Creo que así nos ve, creo que así me ve en lo personal. Y sin embargo yo le decía al Señor, bueno Señor, tú me ves como una espiga, pero la verdad es que soy una espiga seca, me considero una espiga seca, porque te fallo, porque cometo errores, porque podría beneficiarme de tus bendiciones y a veces no lo hago, porque dudo, etc. Pero aún así, el Señor, ante esta respuesta, el Señor me mostró el tercer y último pasaje que quiero compartir con ustedes. Es un pasaje que trae misericordia. Es un pasaje hermoso que nos muestra el Señor en su evangelio. Entonces tenemos esta espiga, de la cual en Deuteronomio el Señor dice, puedes tomarte de esta espiga, pero no arranques la mies, no arranques estas flores, no los arranques de raíz, manténlos con vida. Puedes sacar provecho, puedes probarlos, pero manténlos con vida. Y así el Señor lo ha hecho. Acompáñame, hermano, a este tercer y último pasaje que está en Mateo 12. Mateo 12, versículos 1 y 2. Estaba el Señor Jesús con sus discípulos y les enseñaba. Jesús estaba ya realizando su ministerio y les enseñaba a sus discípulos acerca de que si confiamos en Cristo, si confiamos en Jesús, Él va a alivianar nuestras cargas. Él va a alivianar nuestro yugo. En el capítulo 11, al final del capítulo 11, Jesús les está enseñando esto a sus discípulos, que pueden pasar momentos difíciles en la vida, pero que confíen en Él, que crean en Él, porque Él es quien carga la cruz. Él es quien carga la cruz. Él es quien toma tu cruz, hermano. Hermano, esta palabra es una palabra de aliento, de alivianar tus cargas. No te sientas apretado, exprimido, como que ya no tienes más fuerzas. Tranquilo, tranquila. Confía en el Señor. El Señor toma nuestras cargas y el Señor lleva nuestra cruz. Él vino para eso. Él vino para eso. En su infinita misericordia, en su infinito poder, en su reconciliación con el Padre. Él se sacrifica por nosotros y nosotros debemos creer en este sacrificio. Y comienza Mateo, el capítulo 12, con la siguiente historia. Una vez que Jesús les ha enseñado estas cosas a sus discípulos, van caminando, como pasa en Deuteronomio, que el Señor dice, si tú vas caminando, te encuentras con un campo de mies, puedes aprovecharte de la espiga si tienes hambre. Y esto es lo que está pasando ahora en Mateo. Un grupo de personas, un grupo de hombres, tienen hambre y van pasando por un campo de espigas. Y dice Mateo 12, por aquel tiempo pasaba Jesús por entre los sembrados en sábado. Y este es el carácter agregado que tiene esta historia. Que estaban caminando en un día sábado, y sabemos que el sábado para los fariseos era un día en el cual no se podía hacer prácticamente nada. Entonces por aquel tiempo pasaba Jesús por entre los sembrados en sábado, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron ¿a qué? A arrancar espigas y a comer. Comenzaron a hacer lo que decía Deuteronomio: arranca espigas, saca provecho, come, aliméntate. Más no cortes la mies, no cortes todo el fruto, no lo arranques de raíz, aliméntate, pero no lo arranques de raíz. Entonces, esta situación, esta escena,
La vieron los fariseos. Y dice el texto, viéndolo los fariseos, le dijeron a Jesús, he aquí que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Y la pregunta es, ¿por qué dicen eso los fariseos si es que Deuteronomio recomendaba eso? Permitía esta acción y no especifica el día. Está diciendo que se permitía el Deuteronomio, la ley judía así lo decía. Y bueno, la explicación es la siguiente. Esta es una escena típica de los evangelios, en donde los legalistas se enfrentan a Jesús y le hacen ver sus supuestos errores. Los legalistas le hacen ver los errores a Jesús. Pareciera que a los ojos de los otros, hasta el mismo Jesús se equivoca. Así que esto es también para nosotros, hermanos, cuando alguien nos critique de sobremanera o cuando recibas palabras que intentan destruir toda tu estima. Escucha a Dios y no escuches tanto la mirada humana. Incluso Jesús pasó por eso, en donde era criticado por otras personas. Siempre nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. Y esta escena nos muestra lo equivocados que estaban los fariseos. Incluso estudiando la ley, parecía que no la conocían. Los fariseos le criticaban al Señor que siendo sábado sus discípulos estaban arrancando espigas, que incluso si tenían hambre no podían hacerlo. Sin embargo, la ley lo permitía. Deuteronomio lo permitía. La única recomendación era no cortar estas flores de raíz. En ninguna parte del Pentateuco se le prohibía al pueblo de Israel hacer ciertas cosas en sábado. Fueron los eruditos judíos que tenían por costumbre redactar más documentos, más mandatos fuera del Pentateuco que restringía a las personas. Eran mandatos que venían fuera de lo que había instaurado Dios. De allí que existen restricciones respecto al día sábado que Jesús no cumple. Jesús no cumple estas cosas porque eran mandatos de hombres, no eran mandatos de Dios. Eran hechos por ellos mismos. Así que Jesús en ningún momento vino a violar la ley de Dios, sino que la está cumpliendo y la cumple a cabalidad. Es lo que estaba escrito en Deuteronomio. Así que Jesús no solamente permite que sus discípulos coman en un día sábado o que recojan la siembra un día sábado, que esto se consideraba un trabajo para los judíos, sino que también Jesús posteriormente irá a sanar a un enfermo en un día sábado. Porque todas estas provisiones estaban escritas fuera del Pentateuco, fuera de la ley divina de Dios, eran mandatos hechos por hombre. Así que Jesús permite que sus discípulos, personas hambrientas, con una precariedad económica, se alimentaran a causa de su hambre. Nuevamente aparece la espiga, una flor tan noble que está al servicio de la necesidad del prójimo. En una primera parte, el Señor en Deuteronomio nos enseña que podemos sacar provecho de la espiga, pero que no debemos matarla, que no debemos ahogarla, que no debemos saturarla. En otras palabras, en nuestras relaciones humanas pasa eso, ¿no? Sacamos provecho de personas que son de gran bendición, pero a veces la ahogamos, a veces la saturamos. Y Dios nos dice, no cortes, no pases la hoz, no pases la hoz. Y a veces la pasamos la hoz. En la segunda enseñanza, en el segundo pasaje, Dios permite que Satanás pruebe a Job. Pero Dios sabía que Job iba a permanecer, porque era una espiga considerada por Dios. Era una espiga a la cual no iba a ser arrancada de raíz. Y quizás también pasa con nuestra vida y con nuestra congregación. Una congregación a la cual se le permite pasar por pruebas porque Dios ve un Job en nosotros. Ve una espiga, la cual se le puede arrancar los frutos, pero no se le puede arrancar de raíz, no se le puede arrancar sus cimientos, su fe en Cristo no será arrebatada. Y en esta tercera historia vemos cómo la espiga sirve a otros, está de ayuda a los discípulos de Cristo,
No importa el momento, no importan las condiciones, la espiga siempre sirve al prójimo. ¿Cómo ve Dios a sus hijos e hijas? ¿Cómo ve Dios a su iglesia? Esta es la pregunta que yo me hacía y es lo que Dios me enseñó. Como espigas que llevan un tiempo en crecer y dar un fruto. Un conjunto de flores que alimentan y sirven a otros, que pueden ser estrujadas, ¿no? Esta espiga puede ser arrancada, el fruto, estrujadas, pero siempre mantiene el eje, su columna vertebral. Y en algún momento va a volver a dar otros frutos. En algún momento va a volver a crecer. Y esto es un proceso a veces de ser estrujados, de ser exprimidos, de ser saturados, de que nos saquen los frutos. Puede ser un proceso doloroso, muy doloroso, muy doloroso. No tengo duda de eso. Y he sentido dolor con ustedes. Sin embargo, Dios no permite que muera. Esta espiga no muere. Dios no permite que muera. No permite que nuestra fe desfallezca. No permite que nuestra fe sea abandonada. Ahí está nuestra fe. Ahí está nuestro principio, nuestra visión, nuestro cimiento, lo que usted quiera llamarlo. Ahí está. La fe en Cristo prevalece para siempre. Dios no permite que su vida espiritual, que tu vida espiritual, hermano, aunque te sientas cansado, sin ánimo, poco convencido, ignorando quizás la palabra del Señor, aunque te sientas así, el Señor no permite que tu vida espiritual desfallezca. Allí está tu vida espiritual, sobreviviendo, prevaleciendo. Dios mantiene en pie a la espiga. Dios mantuvo en pie a Job. Dios mantuvo en pie a Jesús. A pesar de ser tan menospreciado, Jesús se mantuvo en pie hasta cumplir la obra de Dios. Jesús reinó, hermanos, y Dios nos dio una vida abundante. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Levántate, esfuérzate y sé valiente. ¿Recuerdan esta palabra, no? Josué 1:5, todos la conocemos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer a quien corrige Jehová. En tu ley lo instruyes para hacer descansar en los días de aflicción. Para hacer descansar en los días de aflicción, tú le instruyes, tú le enseñas, para que cuando llega este fuerte viento, esta fuerte hambruna, esta fuerte tristeza, esta fuerte aflicción, tú lo haces descansar, porque esa persona está instruida por tu ley, está instruida por tus enseñanzas, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Nos dice el Salmo 94. Dios no nos abandona, no nos desampara. Esta espiga sigue dando fruto. Esta imagen es la que Dios compartió conmigo y quería compartir con ustedes, hermanos. Somos como iglesia, ¿no? No solamente como congregación, hablando de congregación bien abundante, sino que la iglesia de Cristo. Somos un conjunto de flores que crecen en adversidad, que llevan frutos, que sirven a otros,
y que Dios ha prometido guardar. No te abandonaré, no te desampararé. Puedes sacar las espigas, mas no cortes la mies, dice el Señor. No pases la hoz no será cortada. Y el Evangelio de Juan, en su primer capítulo, dice que la luz prevalece sobre las tinieblas. O más bien, perdón, que las tinieblas no prevalecerán sobre la luz. La muerte no triunfará sobre la vida. Pasa tu mano sobre ellos, le dijo Dios a Satanás. Pasa tu mano sobre él, sobre Job, mas guarda su vida. Y nuestra vida está en Cristo Jesús resguardada, hermanos. Nuestra vida espiritual está en Cristo Jesús resguardada, atesorada. Ese es nuestro fundamento. Nuestra vida en Cristo. Nuestra fe que prevalece a pesar de cualquier circunstancia. Esta espiga vuelve a dar frutos. Esta espiga prevalece y vuelve a servir a los demás. Que Dios les llene de bendiciones, hermanos. Les mando un fuerte abrazo desde acá de Punta Arenas. Que sea el Espíritu Santo que nos ministre y que nos hable día a día. Un abrazo, queridos hermanos. Tu palabra es como Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno